decía ahorita la hermana, tenemos bastante, iglesia, que agradecerle al Señor. Él ha sido bueno, ¿verdad? Más que bueno, podríamos decir, con cada uno de nosotros, amén. Porque todos pasamos diferentes situaciones, ¿verdad? Pero todos podemos testificar, iglesia, que Él ha sido bueno, Él ha sido fiel, iglesia. Y mientras nosotros nos hagamos, ¿verdad?, el esfuerzo de vivir su palabra, créanme que hay una gran promesa. Dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas, iglesia. Pero nosotros debemos de creerlo, amén, ¿verdad? No nada más venir, ¿verdad?, y traer duda en el corazón, iglesia. Fíjense, ¿cuántos de ustedes se están o se gozan con las clases que nos está impartiendo el Espíritu Santo? Amén. Venimos a conocer, ¿verdad?, de cosas que quizás nosotros ignorábamos, cosas que nosotros quizás venimos arrastrando, pero que no sabíamos. Hay una palabra a mí, fíjense, que me volaba la cabeza, como dice la pastora, que a mí de nada me sirve, iglesia, tener años en la iglesia si vengo con ese corazón duro, si en mi corazón hay incredulidad, si escucho la palabra de Dios y dudo del poder que hay en ella. Tuvo, ¿verdad?, el poder para levantar a Lázaro, que tenía 4 días, si mal no recuerdo, de muerte. Amén. Y es el mismo Dios, dice su palabra, de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Ahí no es que la palabra le falte poder, iglesia, sino que muchas veces nosotros somos, ¿verdad?, esa gente incrédula que duda de ese poder que hay en la palabra, iglesia. Yo meditaba en esto y siempre yo me hacía esa pregunta: ¿por qué muchos, incluso hasta yo lo hice en un tiempo, antes de servir al Señor, yo creía en las imágenes, adoraba yo imágenes también? Dijera la pastora, vengo de Acapulco, amén, así es que yo sé cómo funciona eso. Y yo decía, ¿por qué mucha gente testifica? Nosotros mismos a veces testificamos, ok, yo le recé a una imagen y pude ver que el milagro se cumplió, pude ver que me respondió. Y yo hablaba aparte con la pastora y me decía, es que hay 2 principios bíblicos, es la obediencia y la fe. Pasa lo mismo aquí con la palabra del Señor. Tengo que ser obediente y tener fe. Amén. Que la palabra va a ser a lo que Dios la manda. Amén. Dice que no regresa atrás vacía, sino que viene, quiebra lo que tiene que quebrar, iglesia, pero no nos va a dejar de la misma manera. Así es que, como a veces, como les decía, uno viene del mundo, vas con tanta fe en una imagen y dices, tú no, pues que se me cumplió ese milagro. Así nosotros debemos de venir a la iglesia. Porque, como les decía, no importa, iglesia, cuánto tiempo yo tenga yo aquí escuchando la palabra del Señor. Si hay duda en mi corazón, si dudo del poder de la palabra, no va a pasar nada, iglesia. Pierdo mi tiempo en estar aquí. Sino que nosotros debemos de venir con esa certeza. Dice la palabra, ¿verdad?, que el reino de Dios sufre violencia, pero solo quienes la arrebatan, los que son valientes, los que son violentos en la fe. Nosotros debemos de ser violentos en la fe, creer en lo que Dios ha hablado en nuestras vidas, en nuestras familias, que Él cumplirá su promesa. Amén. Amén. Así nosotros, ¿verdad?, debemos de tener esa certeza. Y como les decía, uno se enriquece bastante con esas clases que nos da la pastora. La Biblia habla también del valle de huesos secos. Dice que eran guerreros adiestrados, pero ¿por qué murieron? Nosotros nos estamos ahorita adiestrando como esos guerreros que el Señor quiere que seamos. Pero yo a veces me pregunto, ok, si ellos eran preparados, eran soldados, dice guerreros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué murieron? ¿Por qué perecieron? No fue porque si iban, digamos, a una misión, les haya faltado palabra. Tuvo que fallar algo hicieron mal. Por eso no llegaron al cumplimiento a donde ellos iban, a esa asignación. Y nosotros no queremos ser, digamos, uno más de esos guerreros que queden en el camino, que queden en el valle de los huesos secos. Nosotros queremos, ¿verdad?, que todas esas palabras, promesas que
que nos ha hablado Dios se cumplan en nuestras vidas. Todos la queremos ver. Todos venimos con una necesidad. Quizás dice, yo vengo ahorita, ¿verdad? Batallando con un hijo que no quiere acercarse a Dios, que no escucha. Pero ya Dios soltó la palabra. Soy yo quien debo de pelear, iglesia. Poner por obra lo que yo vengo a escuchar aquí. Porque qué bonito es servirle al Señor, ¿verdad? Cuando todo va bien. Cuando todo está bien, cuando mi familia, todo marcha bien, cuando mis finanzas están bien, es muy bonito servirle. Pero ¿qué tal de cuando estamos pasando ese proceso, iglesia? Que se nos habla de prosperidad, pero tú miras todo lo contrario. Ahí es donde el Señor dice, yo quiero lo mejor de ti en esa situación. Porque siempre nos va a probar en esas situaciones donde quizás no va a haber nada. Ahí es donde, como dice el canto del alfarero, ahí quiero tu mejor adoración. Ahí es donde yo quiero ver qué es lo que sale de ti. Si la palabra que has recibido realmente la pones por obra, si realmente te está transformando, o solo vienes a emocionarte. Yo me río porque cuando dice la pastora, oiga, qué serios se miran, dice, ¿verdad? Creo que ni respiran, dice. Le digo, es que a veces yo me pongo a meditar, es que a veces, fíjese, hay una gran diferencia de aquel que realmente está recibiendo la palabra o de aquel que solo viene y se emociona. Dan una promesa y gritan, amén, gloria a Dios. Hablan de prosperidad y gritan, saltan. Pero nosotros, mira, estamos siendo edificados en esa roca, iglesia. No somos emocionalistas nosotros. Nosotros somos una iglesia diferente. Nosotros somos que quizás, ¿verdad? No gritamos, pero que cuando viene esa situación tampoco retrocedemos, iglesia, sino que nos paramos firmes en lo que hemos recibido, que es la palabra de Dios. Amén. Nosotros debemos de ser esos violentos, iglesia, en la fe, ¿verdad? Y creer en la palabra del Señor que nos ha hablado, iglesia, porque créanme, nosotros debemos de ser, debemos de ser privilegiados en seguir escuchando la palabra del Señor. Amén. De que todavía tengamos esa libertad de gozarnos como ahorita que le danzábamos, ¿verdad? A veces nos juzgan gente que nos va conociendo apenas de locos. Y es parte de iglesia. ¿Por qué? Porque yo también era así, yo juzgaba igual, decía que estaban locos. Y míranos ahora, iglesia, sirviéndole al Señor con determinación. Y la palabra que nos daba de igual manera, ¿verdad? Que es necesario que dejemos todo, iglesia. Dejemos tiempo, ¿verdad? Que quizás teníamos separado para hacer otras cosas, pero decimos, no, hay algo más importante, que es ir a la casa del Señor a recibir palabra. Como decía, ¿verdad? Quizás no vas a dejar a tus hijos, ¿verdad? Como dice la palabra, pero sí, vas a poner primero las cosas del Señor y después a nuestros hijos. Después vamos a atender lo demás. Primero es lo primero a recibir palabra, iglesia. Como les decía, nosotros, miren, debemos de sentirnos privilegiados, como les decía, de escuchar la palabra, de recibir la palabra. Yo, fíjense, veía, alguien compartía algo, iglesia, en Facebook, y me podía a meditar en una palabra que decía que en el infierno, dice, hay bastantes personas quizás pidiendo una oportunidad para que ellos no estén en ese lugar de tormento. Y muchas veces nosotros que tenemos esa libertad la desaprovechamos. Cuando aquí se nos habla de iglesia, que cuando llegue ese momento, iglesia, no va a haber excusas. No va a decir, a mí nadie me habló, a mí nadie me dijo de eso. La palabra nos habla del rico y Lázaro. Él pedía esa oportunidad. Déjame ir a decirle a mis hermanos que este lugar de tormento sí existe. Que le decía a Abraham, no, dice, ya tienen a Moisés y sus profetas, a ellos deben escuchar. Nosotros tenemos bastantes pastores que aún hablan la palabra tal cual está escrita,
A esos somos los que nosotros debemos escuchar. Ahorita que hay tiempo, ahorita que nosotros podemos. Para que el día de mañana no pongamos excusas, como le decía, cuando nos llame el Señor a su presencia y nos pida cuentas, ¿verdad? No va a haber excusas, iglesia. Es hoy que debemos de aprovechar. Es hoy, iglesia, que debemos de poner por obra todo lo que se nos ha hablado. Como le decía, despejar toda duda, iglesia. ¿Para qué, iglesia? Para que nosotros podamos ver esas maravillas a las cuales hemos hablado, esas promesas, iglesia, ¿verdad? Como le decía, que tenemos. Así los invito a que me acompañen, iglesia, en el libro de Génesis. Génesis 22, 15. Es en el libro de Génesis 22, 15. Amén. Es Génesis 22, vamos a leer del 15 al 18. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Gracias, Señor, por esta tarde que nos has permitido venir aquí a tu casa, Señor. Primeramente a ti te damos las gracias, te damos toda la honra, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza y digno de toda adoración, Señor. Le pedimos a tu Espíritu Santo que, como siempre, sea Él quien nos guíe, sea Él quien nos ministre, sea Él trayéndonos esa palabra que has preparado para tu pueblo en esta noche, que no nada más la escuchemos, sino que la pongamos por obra en nuestro diario vivir, Señor. Sabemos que tu palabra no vuelve atrás vacía, sino que viene, sana, restaura, liberta, rompe esas cadenas que nosotros quizás traemos arrastrando sin darnos cuenta, y el enemigo nos los ha puesto para que nosotros no podamos avanzar, Señor. Por eso oramos en tu nombre, Señor, y reprendemos todo espíritu que se quiera levantar en esta noche en contra de tu palabra, en contra del conocimiento de tu pueblo, Señor. A ti, Señor, nuevamente te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Tome su lugar. Vamos a seguir a pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Que como siempre sea Él llevándonos, sea Él guiándonos, ministrándonos, ¿verdad? A través de cada palabra, iglesia. Como les decía, una gran promesa que había en la vida de Abraham, ¿verdad? Pero todos hemos leído, ¿verdad? Este pasaje, ¿verdad? Todos lo conocen como el padre de la fe, ¿verdad? Pero ¿por qué, iglesia? Porque él creyó, ¿verdad? Sin ver nada, iglesia. Cosa que muchas veces a nosotros nos hace falta, iglesia. Muchas veces nosotros aplicamos esa de que dice, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Y estamos en un gran error nosotros, iglesia. Dice su palabra que nosotros declaremos las cosas que no se miran como si ya fueran. En nuestras vidas, que declaremos, ¿verdad? Esas bendiciones que quizás ahorita no las vemos, iglesia, que todos estamos esperando, pero que las declaremos en nuestras vidas, iglesia. No, yo no sé cuándo, ¿verdad? Las cumplirá. Yo no sé cuándo, ¿verdad? Dios estableció, ¿verdad? Que va a llegar el cumplimiento de esa bendición. Pero lo único que sí sé, iglesia, y no hay duda en mi corazón, que es fiel aquel que hizo la promesa, iglesia. Y sobre esa palabra que Él declaró sobre mi vida, yo la creo, iglesia. Yo me paro, iglesia. Amén, ¿verdad? Yo no quiero que el día de mañana venga o me pase como hay una historia, ¿verdad? De los dos cimientos, dice. Que aquel que hace su casa, ¿verdad?
en la roca y hay otro que pone la casa en la arena. Vienen tormentas, pero solo una prevaleció, solo una quedó firme. Fue aquel que realmente, iglesia, se paró en la palabra de Dios. Amén. Como le decía, que no fue emocionalista, que quizás no viene y recibe palabras, sale de aquí contento, pero vienen esos problemas, ¿verdad? Y dice, no, así yo ya no, como quieran los niños, así yo ya no juego. No, iglesia. Nosotros debemos de asegurarnos, ¿verdad? Como este hombre Abraham, que se le da la promesa. Dice que lucha con toda esperanza, pero él creyendo todavía en su corazón que aquel que había hablado lo iba a cumplir, iglesia. Así, iglesia, nosotros debemos de ser en nuestras vidas también. No dudemos, no dejemos, ¿verdad?, de que el enemigo aproveche, iglesia, esos momentos de dificultad que a veces vienen a nuestras vidas, esos bajones que de repente, desánimos, que es normal, iglesia. Es normal. Muchas veces Dios mismo permite esas ocasiones, iglesia, para que entendamos que le necesitamos. Que entendamos, ¿verdad?, que sin Él nosotros, iglesia, no somos nadie, que dependemos de Él. El viernes pasado a nosotros se nos daba una palabra también aquí, ¿verdad? Que nosotros sin Él, dicen, somos como los pámpanos, que sin Él nosotros no somos nada, iglesia. Que tenemos que estar conectados a Él para que podamos dar ese fruto, iglesia. Para que nosotros podamos seguir viviendo. Quizás uno puede decir, ¿verdad?, físicamente, pero espiritualmente, iglesia, que nosotros podamos seguir viviendo. Podamos dar ese fruto, iglesia. Porque ahí también más adelante en el libro de Juan nos habla, ¿verdad?, de la consecuencia que viene el no dar fruto. Ahí dice que ese árbol será cortado, iglesia. Y créanme que da gusto que más gente, iglesia, se involucre para atender los negocios de nuestro Padre. Amén. Hoy, fíjense, en este mes fue una tanda, se podría decir, que se levantó a servir. Dijo, yo quiero servir. Qué bonito sería, ¿verdad?, que en el siguiente mes fueran otros y dijeran, yo también quiero servir. Yo también puedo sentir, ¿verdad?, que ya mi corazón fue sanado, que ya mi corazón fue restaurado, ahora yo quiero servir. Porque muchas de las veces, iglesia, no podemos nosotros, digamos, dar un buen fruto si estamos dañados todavía. En el libro de Jeremías dice, habla de los higos podridos, que esos tienen que ser separados. Que hay unos, dice, higos que son tan malos que no se pueden ni comer. Todo eso el Señor tiene que ir quitando de su iglesia. Amén. Apartándolos para que sean sanos y que la multiplicación sea sana también. Amén. Muchas veces, miren, uno habla, como les decía, a través del orgullo, a través del rencor a veces, y uno dice, es mentira, no es cierto, yo ya sané. Pero es mentira, iglesia. Yo aquí, miren, les he testificado también, ¿verdad?, de algo que a mí me pasó. Fíjense, tenía como 13 años y por años, yo creía haber sanado. Decía, yo ya sané. Pero imagínense, a mi esposa yo le había contado lo que me había pasado. Algo que a mí me había marcado, fíjense, me había vuelto una persona insegura. Y yo decía que yo era sano. Pero evitaba hablar de ese tema. Porque yo decía, yo ya fui sano. Pero a mi esposa, como le decía, nunca se lo conté. Yo decía, quizás en el orgullo, yo fui sano. Yo ya sané. Pero Dios sabía que no. Hasta que viene el Señor y me confronta. Me dice, hey, esa herida tú la enterraste. En tus fuerzas quizás uno puede decir, te sientes sano, pero el Señor sabe que no. Dice el Señor, vamos a desenterrarla de nuevo. Duele, claro que duele, pero Él se quiere asegurar de que esa herida sane y de ahí sigamos caminando, pero ya sano. Como les decía, a veces son situaciones que atravesamos, unas más fuertes que otras,
Pero como les decía, muchas veces nosotros evitamos hablar de esos temas y decimos que ya fuimos sanos. Cuando aún dice el Señor, no. Y uno dice, no, Señor, pero si yo ya fui sano, a mí no me molesta hablar de eso. Pero el Señor sabe de eso. Él sabe de lo que nosotros atravesamos, iglesia. Sabe de lo que vamos a atravesar también. Por eso la importancia de que nosotros recibamos palabra. Que no habla su palabra, que dice que Él nos prepara para que cuando vengan esos tiempos malos, iglesia, nosotros permanezcamos. Amén. No seamos como la espuma, que se desvanece, iglesia, sino que nosotros permanezcamos, iglesia, hasta el final, como les decía, que luchemos, iglesia, por lo que Dios ha dicho de nosotros, iglesia. Que son tiempos difíciles, claro, iglesia. La Biblia también nos narra, fíjense, en el libro de Éxodo, cuando Él, imagínense, yo me pongo a pensar ahí, ¿verdad? A Moisés ya se le había dado esa promesa, que iban a pasar a una tierra buena, dice, donde fluye leche y miel. Pero aún así, fíjense, Moisés duda en el corazón y manda espías que reconocieran la tierra. Quería asegurarse que realmente donde los iba a pasar Dios había esa tierra buena. Cuando ya habían visto la mano de Dios obrar en sus vidas, que los sustentaba, aún así dice, voy a mandar espías a que me reconozcan la tierra. Amén. Todos miran lo mismo. Miran la promesa, es tierra buena, pero como todo, también iba a haber dificultades para tomarlo. La diferencia la hace aquel que se enfoca en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, y no mira los problemas. La mayoría, fíjense, habla que la mayoría de esos eran 10. Se enfocan en los problemas. Sí, es tierra buena, pero hay gigantes, dice. La tierra se traga a sus moradores. Solo 2 iglesias. Y eran esos problemas también. Pero ellos sabían quién los había mandado. Sabían de quién dependían. Que no importaba qué tan difícil fuera esa situación, no iban a ser ellos. Es Dios que nos iba a introducir. No lo iban a hacer por sus fuerzas, iglesia. De la misma manera, miren, es lo mismo en nuestras vidas, iglesia. Nosotros, miren, quizás podemos ver esas dificultades, pero agárrate a esa palabra que ya Dios te dio, iglesia. Ahorita que nosotros, como les decía, ahorita que nosotros tenemos oportunidad, iglesia, no seamos como esos guerreros que se quedaron en el valle. ¿Por qué? Porque quizás le faltó firmeza, iglesia. Aquí nosotros hemos visto el poder de Dios, iglesia. Por el poder de la palabra nosotros no vamos a poder decir que no se cumplieron las promesas. Ahí somos nosotros, iglesia, que nos falta determinación, que nos falta creer realmente lo que Dios habló de nuestras vidas. Claro, como les decía, vienen, ¿verdad?, esos momentos difíciles, situaciones que quizás uno no está esperando. Oye, pero su palabra nos dice que no ignoremos, dice, para que el enemigo no tome, dice, ventaja alguna, no ignores lo que él puede hacer en tus vidas, que te puede hacer caer, claro, pero muchas veces nosotros nos sentimos más fuertes, suficientes, decimos, yo sé tanto de palabra, o tengo tantos años en la iglesia y no me va a hacer nada. ¿Cómo era la palabra? Nos burlamos de uno de los puntos que nos burlábamos del diablo, ¿no? Ignorándolo, creyendo que no nos puede hacer nada. No, iglesia,
No ignoremos lo que Él puede hacer en nuestras familias. Él con poquito, iglesia, que le demos una oportunidad, lo va a hacer, iglesia. Todo lo que nosotros hemos trabajado por quizás años, en un instante, iglesia, Él viene y nos desmorona todo. Si ignoramos lo que, pues no ignoréis sus maquinaciones, dice. No ignoremos lo que Él puede, el daño que Él puede hacer en nuestras familias, iglesia. Yo puedo decir, voy para 6 años ya congregándome, ya no me hice nada. Oro, me siento fuerte, pero su palabra dice que todo aquel que crea estar firme, que se cuide de no caer. Amén. No nos creamos los ramos de la bazooka de las películas, iglesia. Amén, eso solo pasa en las películas. Nosotros no, iglesia. Nosotros, miren, con un poquito que bajemos la guardia, miren, Él nunca va a dejar de luchar en contra de nosotros, iglesia. ¿Por qué? Porque Él sabe que a nosotros, mira, como hijos de Dios, iglesia, caigamos, Dios nos perdona. Si te levantas con el corazón correcto, Amén. le fallaste hoy, Él te perdona. Amén. Si te levantas en tu corazón creyendo que no lo vas a volver a hacer. Porque pasa muchas veces que cometemos un error, decimos no lo voy a hacer. Después vuelvo a cometer un error sabiendo que está mal lo que voy a hacer. Él nos perdona, iglesia. Pero Él no, iglesia. Por eso, así como el Señor, miren, nos perdona tantas veces, el enemigo también, miren, hasta el último momento, iglesia, de nuestra vida, puede hacernos caer. ¿Y de qué sirvieron los años en la iglesia? ¿De qué sirvió tanta palabra? Si al final, si al terminar la carrera, iglesia, yo caí. Esa es la iglesia donde nosotros debemos de aferrarnos, iglesia, de realmente, iglesia, conocer del Señor, iglesia. Como les decía, hay promesas, claro, iglesia, pero también hay dificultades, iglesia. Que los afanes de este siglo, iglesia, no nos desenfoquen a lo que Dios quiere realmente que obtengamos aquí en la tierra, iglesia. Que se cumplan esas promesas, iglesia. Ahorita fíjense, si nosotros nos ponemos a ver, iglesia, hay tanta maldad en el mundo, tanta maldad, y su palabra dice que a causa, verdad, de la maldad del hombre, el corazón de muchos se irá enfriando. Eso es bíblico, iglesia. Pero ¿dónde están aquellos guerreros que se levantan y se ponen firmes, iglesia? Que interceden. Duele, claro que duele, iglesia. No sé si ustedes miraban hace días lo que pasó en México, las cosas que descubrieron, iglesia. Te pones a pensar, ¿qué tienen esa gente en el corazón? Como para que hagan todas esas cosas. Duele, iglesia. Duele ver cuántas madres, ¿verdad?, que quizás quedan esperando a sus hijos. Hijos esperando a sus padres. Duele, iglesia. Pero ¿dónde están los hijos de Dios? Que nos dice su palabra, ¿verdad?, que el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros somos iglesia. Es tiempo, iglesia, de que nos afirmemos, que intercedamos, iglesia, que es a lo que Dios nos ha llamado, iglesia, hacer la diferencia entre esa gente, iglesia, que pues no tiene corazón, iglesia. Orar que Dios tenga misericordia
Dios trae juicios a la tierra y tristemente, ¿verdad? A veces pagan inocentes también. Pero son juicios que Dios mismo provoca. Situaciones que Dios mismo provoca. ¿Por qué? Por la maldad del hombre, iglesia. Por eso, iglesia, es tiempo, iglesia, de que nosotros nos afirmemos más, iglesia. Que ahorita que hay tiempo, como les decía, tenemos esa oportunidad, debemos sentirnos privilegiados de poder compartir la palabra de Dios, de atesorar esa palabra en nuestros corazones, iglesia, que no la desechemos. Hagamos la diferencia, iglesia. Amén. Ahorita que se puede, iglesia. Como les decía, nosotros, iglesia, no es que tengamos nada en contra de otras iglesias, ¿verdad? Pero seamos diferentes, iglesia. No solo vengamos a decir, no, pues va a haber servicio y salimos de la misma manera. Hay un poder, iglesia, aquí en la casa de Dios, donde Dios nos ha traído. Pero es nuestra duda que quizás no deja que operemos al nivel que Dios quiere, iglesia. Esforcémonos por vivir su palabra, iglesia. Y de nuestras situaciones, créanme, Dios tiene el control de eso. No importa nuestra situación que estemos atravesando, iglesia, Dios proveerá, como dijo Abraham. Amén. Esa debe de ser nuestra confianza. Que ahorita quizás estoy batallando en situaciones, quizás Dios mismo está usando eso para ver qué sale de ti, qué sale de mí. Como les decía, qué bonito servirle al Señor, ¿verdad? Cuando todo va bien, cuando tenemos quizás tiempo de sobra, decir no pasa nada, yo voy a la iglesia. Cuando tenemos trabajo, tenemos la manera de diezmar y ofrendar, si no pasa nada, yo diezmo, yo ofrendo. Pero ¿qué cuando no tenemos trabajo? Como a la viuda, no la probó en la abundancia, en necesidades donde hay de prueba. Me dice, dame a mí primero, ya sea monetariamente, tiempo, pero dame a mí primero. ¿Cuántos están dispuestos a soltar lo que Dios nos ha pedido? Porque todos nos han pedido algo, así como Abraham. ¿Qué nos está pidiendo a nosotros si no queremos soltar? Pongámonos a pensar si eso que hoy en día estamos atravesando es por lo que Dios nos pidió y no queremos soltar. Amén. Aférrese a la promesa de Dios, a la palabra de Dios, iglesia. Créanme que Él es fiel y va a cumplir su promesa. Amén. Amén. Con esto, miren, quiero concluir el mensaje. Hace meses nosotros esperábamos ver una promesa grande, porque Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Amén. Pero fíjense, pero no era a mi promesa, sino que de alguien más, de una familia. Yo también espero mi promesa, ¿verdad? Pero a mí Dios me daba el sueño de esa familia. Todos esperábamos el cumplimiento de esa promesa. Y Dios a mí me da un sueño, fíjense, donde ya se había cumplido la promesa. Los veía todos contentos. Y me pongo a escribir yo ese sueño. Y lo mando. Y se lo mando a la persona, ¿verdad? A los días vemos todo lo contrario. Y yo me quedaba esperando, digo, ¿y el sueño? Si ya Dios me dio el sueño, digo, pero en lo natural, ¿por qué? Es todo lo contrario.
Pero fíjense, eso debemos de atesorarlo también nosotros. Eso que me decía. En ese sueño a mí me decía una voz. Dile, dice, que busque en mi palabra si alguna vez yo le fallé a mi pueblo. Si alguna vez yo no pude cumplirle la promesa a mi pueblo. Como retando. Busquen en mi palabra, dice. Si alguna vez yo le fallé a mi pueblo. Esa misma pregunta no la debemos de hacer nosotros, iglesia. Lejos de que nosotros nos quejemos por lo que hoy estamos atravesando, buscamos en su palabra. Amén. Vayamos y busquemos de su presencia. A ver, Señor. A ver si nosotros encontramos en donde diga, no, pues que Dios no pudo cumplir la promesa de su pueblo porque le faltó poder, porque no pudo. No hay, iglesia. Así es que ahorita que tú estés viendo todo lo contrario, no fue el hombre quien lo dijo que lo va a hacer, es Dios, iglesia. Amén. Amén. Así póngase de pie, vamos a hacer la oración, iglesia, para cerrar este